ver ya la parte de lo que es la fisiología auditiva. Miren acá. Bueno, dentro de lo que es, sabemos lo que es el tema del oído, algo breve nada más. Sabemos que el oído comprende tres regiones. La parte del oído externo viene a ser el pabellón auricular, con lo que es el conducto auditivo. El pabellón es una estructura, como ya sabemos, cartilaginosa, cuya ausencia de esta va a estar presente a nivel del lóbulo. Está recubierto por lo que es piel, su parte posterior contiene músculos, ¿no?, que lo unen a lo que es la pared lateral del cráneo, y que su función normalmente va a ser lo que es la captación de unas sonoras. El conducto auditivo sabemos que tiene paredes, una pared superior, una fosa craneal, una pared inferior, que viene a ser la glándula parótida, una pared lateral, que viene a ser la concha auricular, una pared medial, que es la membrana timpánica, una pared posterior, que es la apófisis mastoides, y una pared anterior, que es la articulación temporomandibular. También, esto de acá sabemos que tiene glándulas ceruminosas, que son glándulas sudoríparas modificadas, ¿no?, y que va a tener, obviamente, la primera porción es una porción membranosa, y la porción más interna es una porción ósea. Luego viene el oído medio, que ya sabemos que también tiene sus paredes, y que las estructuras más importantes vienen a ser los huesecillos del oído, que van a ser en este caso los responsables de recibir la onda sonora y transformarla en una onda mecánica a través de las dos articulaciones que ya sabemos que es la íngulo mayolar y la íngulo estapedial. El martillo, como sabemos, se une a lo que es el ombligo de la membrana timpánica, ¿no?, que es una membrana elástica y que va a limitar ambas regiones del oído. Y en su cara anterior, no en la cara inferior, sino anterior, hemos hablado de eso, se encuentra la trompa de Eustaquio, se comunica, ¿no?, la rinofaringe con el oído medio, y que va a tener como función equilibrar las presiones en ambas regiones. La parte más interna es el oído, obviamente, que está excavado en la porción petrosa del temporal, y que ya sabemos que está formado por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Aquí vamos a ver que, si bien es cierto, la estructura nerviosa más importante es el nervio vestíbulo-coclear, también vamos a ver que en el conducto auditivo interno vamos a ver que hay relaciones, ¿no?, con el nervio facial. Es otro nervio que va a llegar junto con el intermediario del Wilber, ¿ya?, a esta región. Bien. Ahora, este es el oído medio, ¿no?, con las estructuras, ¿no? Ya sabemos que hay ligamentos que van a mantener suspendidos a estos huesecillos, que tanto los extremos, el martillo como el estribo, van a estar unidos a ligamentos musculares de dos estructuras que vienen a ser el tensor del martillo, y el cual está inervado por ¿qué? Por el quinto par, y el estapedius, que está inervado por el facial, ¿no?, por el facial. Bien, ahora vamos avanzando un poco esto. Acá. Para hablar del oído, para hablar de la función auditiva o de la función vestíbulo-coclear, tenemos que hablar directamente del oído interno. El oído interno, como ya sabemos, tiene una porción que es el vestíbulo y la cóclea. Entonces, yéndonos por la parte coclear, como ya sabemos, tiene rampas. Estas rampas van a estar arrolladas en 2 vueltas y media sobre un molde óseo que es el modiolo. Pero la rampa vestibular y la rampa timpánica son rampas que están llenas de perilinto. La perilinto es un infiltrado de plasma, pero van a ser similares al líquido extracelular, lo que nos indica que va a tener altos niveles de sodio y bajos niveles de potasio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando vamos a ver el tema de la despolarización, vamos a ver que esto es importante para poder iniciar o convertir o transformar la onda sonora en impulso nervioso. Entonces, dentro de esta región, lo que nos interesa es lo que ves en color naranja, o sea, el conducto coclear. ¿Pero qué es el conducto coclear? El conducto coclear viene a ser justamente un órgano membranoso cuya unidad anatómica, anatomo-funcional, es el órgano de Corti. Se le llama órgano espiral justamente por la disposición, ¿no?, que tiene, siguiendo la forma en este caso de esta estructura que es el caracol.
reporte la presencia de las dos, en este caso rampas, y entre ellas vamos a ver que está el conducto coclear. Entonces, estas rampas, como conoces, son dos rampas que son paralelas, que van a seguir la forma de una circunferencia, pero que van en este caso aisladas, o sea, no hay una comunicación. La comunicación es en el vértice, ¿no? Y ya sabemos que es el helicotrema, donde se van a comunicar ambas rampas. Entonces acá viene el otro corte, ya para entrar a tallar y ver la parte fisiológica, podemos ver que esta es la cóclea, ¿no es cierto? Es como si lo hubiésemos cortado por la mitad acá, y aquí podemos ver las dos rampas y la presencia de la rampa media que contiene el conducto coclear. La importancia de este esquema es ver que cada una de estas regiones va a tener la presencia de la llegada de un filete nervioso de este nervio, que es el nervio coclear. Pero antes de llegar a esta región, va a presentar una dilatación. En realidad, este es un cuerpo o un conjunto de cuerpos neuronales. Esto de acá es el ganglio, que debido a la forma, como ya hemos hablado, ¿no?, en espiral, se llama así, ganglio espiral del nervio coclear. ¿Ya? Ganglio espiral del nervio coclear. Entonces, cada una de ellas es como si tomáramos también este segmento, representaría esa triada, las rampas vestibular y timpánica y la rampa media, o también llamado el conducto coclear. Bien, entonces, si nosotros esta imagen que vemos ahí la ampliáramos, la veríamos así. Entonces ahora vamos a ver las dos rampas y te decía, cada una de ellas presenta una composición, aproximadamente 150.000 equivalentes de sodio y 1.000 equivalente de potasio, lo que nos indica que tiene una composición similar a lo que es el líquido extracelular. Entonces aquí, como ya podemos apreciar en lo que es el conducto coclear tiene una base, lo que se llama la membrana basilar, y sobre esa membrana basilar vamos a encontrar justamente a las estructuras celulares. Aquí, en la parte de lo que es oído, no podemos equivocarnos porque son células, acá las células más importantes son las células ciliadas y que van a tener en su entorno unas células que se llaman, depende de cómo lo mencione, pueden llamarse células de sostén o pueden llamarse células sustentaculares. La diferencia entre ambas es que este nervio, que ya habíamos hablado, es una rama del nervio coclear, que ya sabes que es un ganglio, es que estos filetes nerviosos solamente van a llegar a las células ciliadas, no a las células de sostén. Y como verás, las células de sostén en el extremo apical, o sea en la parte superior, van a tener ahí los cilios. Pero estos cilios van a tener encima una membrana, lo que ves acá, que es la membrana tectónica. ¿Sí? Entonces, hay todo un conjunto de estructuras y que estos de acá finalmente van a estar en contacto con estas dos regiones. Lo que quiere decir entonces que la composición de esta rampa media va a ser similar al líquido intracelular. Es decir, va a tener un alto nivel de potasio y bajo niveles de sodio. Mientras que la perilinfa es como el extracelular que te había mencionado. Entonces, al ampliar esa zona nuevamente, se va a ver así. Entonces ya tengo acá la membrana basilar en la parte inferior, ya tengo las células ciliadas en color amarillo, como ves, reciben los filetes nerviosos del nervio coclear, y lo que ves acá, en naranja, viene a ser las células sustentaculares. En el ápice, en el borde apical, tenemos acá los cilios, ¿correcto? Y sobre ellos, la membrana tectórica. La membrana tectórica no es otra cosa que una membrana, en este caso gelatinosa, o una masa gelatinosa, ¿correcto? Que lo que hace es transmitir la vibración. O sea, la onda sonora, cuando llega, tiene un comportamiento distinto, porque la onda, como ya sabes, sonora, viene en unas unidades que se llaman decibeles. Cuando esto impacta sobre la membrana timpánica, a través del ombligo, recepciona esa energía. Y esa energía es llevada a la cadena de huesecillos. Entonces se va a transformar en una onda que es mecánica.
que va a ser transmitida por ambas articulaciones y que finalmente cuando llega a la cóclea va a generar un movimiento en el líquido, o sea, en la perilinfa. La perilinfa genera una vibración, pero recuerda que es una vibración que contiene electrolitos, por eso estamos hablando de esos elementos. Entonces ese movimiento, esa vibración es captada en esta membrana. Y la membrana es llevada a través de los cilios para luego ser transportado, o sea, transformado en un impulso eléctrico, correcto, a través del nervio coclear. Entonces esa es la función que va a cumplir el órgano de Corti. Entonces acá podemos ver el esquema, ¿no?, de cómo ingresa la onda, ¿no?, en la onda sonora para mover los huesecillos y finalmente ser llevado hasta lo que es el oído interno. Recuerden que esta es una porción conductora, pero la transformación se va a dar a nivel de toda esta región en amarillo. Es un esquema, ¿no? Esa región que ves en amarillo que viene a ser el órgano de Corti. Por supuesto, la información ha tenido que ser llevada a la corteza para que sea procesada, para que luego sea obviamente determinada como un sonido en específico. Pero ¿cómo va a llevar esa información? La información, recuerda que primero en el oído tenemos la primera neurona. Y esa neurona va a captar esta información, obviamente es una neurona diferente, pero es llevada a través del nervio coclear hasta su núcleo. Este núcleo coclear nosotros lo vamos a encontrar normalmente en la protuberancia. Y en la protuberancia, recuerden ustedes, va a ser llevada hasta el mesencéfalo. ¿Por qué hasta el mesencéfalo? Porque recuerden que en el mesencéfalo, en la cara posterior, está la lámina cuadrigeminal, donde encontramos a los colículos. Y como ya sabemos nosotros, los colículos inferiores están relacionados con la audición. Así que la primera neurona va hasta el núcleo del núcleo coclear. ¿Dónde está? En la protuberancia. La segunda neurona va desde el núcleo coclear hasta el colículo. La tercera va desde el colículo inferior hasta el tálamo. Y la cuarta neurona va desde el tálamo hasta ¿dónde? Hasta el área 41. Doctor, ¿no va a ir al área 312? No, porque esta es una sensación especial, ¿correcto? Cuya región está obviamente en el área 41, en la corteza temporal, ¿correcto? Entonces ese es el esquema. Y no olvidar que acá el neurotransmisor exclusivo de llevar esta información auditiva es el glutamato. Entonces acá podemos ver, muchachos, para poder ubicarnos en el esquema, ¿no? Aquí tenemos nuestra primera neurona, o sea, la primera neurona, que ya sabemos que está en el oído, va a ingresar obviamente a la región lateral donde están los núcleos cocleares. Obviamente ya sabemos que cruza la línea media y alcanza el colículo inferior. Luego del colículo hacia el tálamo y del tálamo hasta la corteza. Recordemos que esta es la cisura del circulo. La cisura del circulo divide, ¿no?, la región parietal, ¿cierto?, de la región temporal. Entonces la parte temporal es acá y en esta región se va a localizar el área 40. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablemos del procesamiento de la información, porque la otra región, que es el vestíbulo, va a llevar una información distinta. Porque cuando tú hablas de equilibrio, de postura corporal, de coordinación, eso no es sonido, ¿correcto? ¿Qué es eso? Eso, muchachos, viene a ser una propiocepción. Y al ser propiocepción, tiene que ir a qué área? 3, 1, 2. Entonces, en esa parte no te puedes confundir. La parte propioceptiva, o sea, la parte de la vía del equilibrio, va a ir al área 3, 1, 2, ¿correcto? Y la parte auditiva va al área 40. Bien, seguimos. Entonces, vamos avanzando, muchachos. Ven acá. Ahora, la segunda parte es a nivel de ¿dónde? Del vestíbulo. Como ya sabemos, el concepto viene en términos desde el punto de vista anatómico. Hablar de vestíbulo es hablar del laberinto óseo, ¿correcto? Ese es el vestíbulo. Pero ¿qué hay dentro de este laberinto óseo? Encontramos dos dilataciones clásicas, el sacro y el utrículo, ¿correcto? Pero hay que recordar que en la parte superior están los conductos semicirculares y
Y estos conductos semicirculares tienen en sus bases dilataciones, que se llaman ámpulas. Entonces aquí, recuerda algo, para hablar de esta parte auditiva, del equilibrio desde el punto de vista auditivo, aquí tiene que ver con los movimientos de la cabeza. Tu cabeza hace dos movimientos, flexión, extensión y rotación lateral. Entonces, el sáculo y el utrículo están asociados a los movimientos de flexión y extensión, mientras que los movimientos de rotación de la cabeza son por las ampollas o las ámpulas de los conductos semicirculares. Entonces, nos ubicamos primero ahí. Ahora, la unidad anatómica, nuevamente vamos a esa parte, así como hay un órgano de Corti para la cóclea, que ya sabemos que el órgano de Corti es un conjunto de células ciliadas, células de sostén y una membrana, que es la membrana tectoria, acá va a tener un comportamiento parecido. ¿Hay células ciliadas? Sí. ¿Hay una membrana que los cubre? Sí, pero van a tener una denominación distinta. Acá en realidad no es tanto eso, sino que la célula ciliada tiene un dato distinto a la célula del órgano de Corti. Vamos a ver. Entonces miren acá. Ese viene a ser una estructura que está dentro del sáculo y el utrículo. ¿Cómo se llama? Mácula. Correcto. Sería el equivalente al órgano de Corti. ¿No veo? ¿Cómo es la mácula? ¿Células ciliadas o no? Igualito. Con terminaciones nerviosas. Ya recuerda que el nervio se llama nervio vestibular, ¿no es cierto? Y células de sostén. Como ves, hay una membrana que está encima, pero se llama otolítica. En el otro era tectorio. Y la membrana se llama otolítica porque tiene cristales de carbonato de calcio que se llaman otolitos. Como ya estás escuchando, aparece un elemento químico, calcio. El calcio va a interactuar con el potasio y este señor va a ser el determinante. ¿Para qué? Aquí hay unos enlaces, como unos resortes, muchachos, que normalmente el resorte, cuando está flojo, ¿estamos de acuerdo? Es cuando la persona, digamos, o el movimiento de la cabeza está en relajación, pero también se puede que elongar, ¿sí? Entonces quien desencadena esos movimientos es el calcio y el potasio. Ya sabes por qué el calcio, ¿no? Porque el calcio está presente en estos cristales, ¿ya? Que son los otolitos, ¿sí? Bien, ahora, pero yo te había dicho un dato. La parte más importante acá es el cilio. ¿Por qué? Porque en realidad este cilio tiene esta estructura. O sea, es una célula con cilios, si lo puedes ver, pero en su vértice presenta justamente una modificación especial muy fina llamada sinocilio. Y este sinocilio, como ves, va a tener el contacto con el cristal de carbonato de calcio. Ahí está la característica principal de esta estructura. Y esto de acá, por supuesto, lo tenemos que llevar hasta la parte molecular para entender el contacto entre el sodio, el potasio y el calcio. Y aquí vamos a ver esa lámina, pero como pueden ver ahí a la persona, en la posición recta, la membrana otolítica se encuentra en una posición horizontal, pero cuando la persona agacha la cabeza, ¿sí?, esta se va a desplazar. La idea de que se desplace es de que se mantenga la coordinación externa. Quiere decir entonces, si tú estás mirando ahorita la pared, ¿cierto? Entonces la pregunta es, si yo agacho la cabeza, ¿no es cierto?, voy a tener un cambio o el piso va a girar o a voltear, no. O sea, hay una orientación de tu cabeza respecto al espacio. Entonces la idea de que esto se modifique es justamente para mantener, ¿no?, la coordinación o la percepción respecto, ¿no?, al medio externo respecto a la posición de tu cabeza. Eso es lo que hace. Cuando la persona pierde la percepción, es cuando ahí siente la sensación rotatoria en la cabeza. Y la sensación rotatoria en la cabeza se llama vértigo. Los vértigos son problemas en el oído. No es un problema con anemia, colesterol, triglicéridos, no tiene nada que ver con eso. Por eso es que tenemos que entender
cuando la persona, ¿no?, nos pregunta o te hace esa consulta, es que tenemos que descartar primero, si es que tanto te gusta el colesterol, primero descarta si ese problema se da cuando hace movimientos con la cabeza. Señora, ¿usted a qué momento lo presenta? Bueno, yo lo tengo desde cuando estoy dormida, me despierto y me siento, ahí siento el mareo. Me agacho para amarrar el zapato. Entonces tiene que ver con los movimientos de la cabeza. Ese es un vértigo. Y el vértigo, como te vuelvo a repetir, tiene otro manejo. Pero que la persona te diga, no, esté echada, acostada, dormida por acá, sigo sintiendo el problema, ¿no? El problema es que la persona utiliza siempre la palabra mareo, pero tú tienes que preguntarle para que la persona te diga y te va a decir, ¿no? Siento como que me da vuelta, ya eso es, por eso, ahora, tú no vas a escribir en la historia clínica, le da vuelta a la cabeza, no, sensación rotatoria del medio externo, porque eso es así como lo tienes que escribir, para poder entender que se trata de un vértigo, ¿correcto? De un vértigo. Ahora, pero como es, solamente hablar de flexión-extensión es ángulo y utículo, ¿estamos de acuerdo? Pero nos falta ver ahora la rotación. Entonces, en esta rotación, miren acá, vamos avanzando acá, en esta rotación, esto es lo que te mencionaba. O sea, el sinocilio que te había mencionado, ¿ya?, con el cristal van a hacer un contacto ahí. Y ahí molecularmente participa el sodio, perdón, el potasio y el calcio. Como ves, hay enlaces ahí. Pero estos de acá, en posición igual, obviamente hay estructuras contráctiles que van a favorecer ese mecanismo. Aquí está en relajación, por supuesto. Pero cuando este se elonga, ¿correcto?, ahí es donde van a entrar en contacto estos elementos. Y estos de acá, como ya sabes, cada vez, ¿no?, eso ya lo sabes, cada vez que un elemento ingresa o sale, ¿no es cierto?, a través de una membrana celular, eso se llama despolarización. Y la despolarización se entiende como el inicio de un impulso nervioso. Entonces, por eso se dice que estas estructuras transforman, correcto, esa información que puede ser propioceptiva o la otra información que era una información auditiva para generar los impulsos nerviosos. Entonces, muchachos, aquí podemos ver, este de acá es el tema del capítulo anterior, donde estábamos viendo que aquí a este nivel, que vendría a ser el conducto coclear, mira la concentración de potasio, es elevada, ¿no es cierto?, como el intracelular. Pero en la perilinfa, que viene a ser las dos rampas, vestibular y linfática, el elemento más abundante es el sodio, lo que indica entonces que hablamos de una composición similar al extracelular. Por eso es que cuando ingresa el sodio, despolariza la membrana celular. Siempre tiene que haber una diferencia de concentración para poder entender que a partir de las aperturas de los canales, esto genere una despolarización. Siempre tiene que haber eso. Y bueno, pero lo que hemos mencionado, recuerda que ese es el vestíbulo, ¿no es cierto?, toda esta región, y aquí va a estar el utrículo y el sacro. Pero en la parte más ensanchada de los conductos semicirculares están las ampollas o ámpulas. Y en esa ámpula, la unidad anatómica se llama cresta ampular. Entonces ya tenemos los tres datos. En la cóclea, la unidad estructural es el órgano de corte. El conducto coclear y la parte menor, el órgano de corte. El utrículo y el sáculo, correcto, la unidad se llama mácula, que ya sabemos que son células ciliadas, que tienen sinocilios y que tienen una membrana otolítica. Y en las ámpulas también tenemos un conjunto, pero que se llama cresta ampular. También hay una membrana, pero que como ves acá se llama cúpula, correcto, y que tiene obviamente la analogía de la membrana otolítica y la tectoria, ¿no? Es, digamos, una analogía. Y obviamente esta cúpula, como ya lo entenderás, también se va a movilizar cuando tú hagas movimientos de rotación de la cabeza. Tiene obviamente sus células ciliadas y obviamente también tiene sus terminaciones nerviosas. No olvidar que a diferencia del nervio coclear, que es único, que llega obviamente a la cóclea, el nervio vestibular tiene 5 ramas. Una rama que va al sacro, una rama que va al utrículo,
y 3 ramas que van a ir ¿a dónde? A las ámbulas. Hay 3 nervios ambulares, que en total salen 5 ramas. Cuidado con eso. Bien, entonces, llevándolo al esquema de la que es los movimientos, igual, ¿no? La persona puede estar en posición recta y la cúpula se mantiene en esa posición, pero cuando tú rotas la cabeza, esta lo hace en el sentido de rotación. Y va a tener la misma analogía que la membrana motoriza. ¿Correcto? Ahora, obviamente, nosotros los 2 movimientos de rotación y de flexión de la cabeza lo hacemos todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Lo hacemos todo el tiempo. Y es en conjunto ese problema. Es en conjunto ese problema en cuanto a lo que vendría a ser si es que hay un vértigo. Ahora, ¿por qué se presenta un vértigo? El vértigo, como puede ver acá, es un problema del oído. Muchas veces se ha pensado que es idiopático. La palabra idiopático es sin causa aparente. Pero cuando uno ya viene y ve el tema, se da cuenta que este problema, por ejemplo, difícilmente encuentras eso. O sea, si tú dices, oye, ¿en qué edades se presenta más? Pero sí lo podemos ver en épocas, porque el verano son las fechas donde más viene este problema. Lo que indica que tiene que ver que la persona de repente se exponga más al agua, o sea, no es que se vaya en verano, ¿no? sino que se ven al mar, a la piscina, ¿no? Entonces esas exposiciones prolongadas, ¿no? Y que pueden generar un ingreso de agua, puede llevar a la persona que pueda desarrollar este problema de vértigo. Ahora, el vértigo, por si acaso, es un problema benigno que se trata, ¿no? Se trata, o sea, no es un tema de que se trata esto de acá. A menos que ya la persona a ese problema de vértigo vaya asociada otro problema, una hipoacusia neurosensorial. Entonces ya podemos ir asociando los síntomas para ir agrupando y empezar a ver algunas enfermedades propias que son del oído. Pero como tal el vértigo, ahora, el vértigo normalmente también puede ser precedente de, o sea, asociado, en este caso, a otra patología que puede ser cardiovascular, neurológica, ¿no? Pero no es que haya una enfermedad que se llame vértigo. El vértigo no es una enfermedad, simplemente el vértigo es un síntoma nada más, ¿correcto? Ahora, el síntoma porque la persona tiene ese, ¿no? La persona es la que lo percibe, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo pueden demostrar con algunas pruebas? Bueno, sí, se puede demostrar con pruebas donde la persona se coloca la cabeza en la silla, la cabeza queda en el aire, ¿no? Tú puedes hacer movimientos de flexión y la persona desarrolla, ¿no? Va a desarrollar o exacerbar el cuadro, el instinto, ¿no? Pero que normalmente, bueno, ya saben que los otorrinos hacen pruebas, ¿no? La prueba de Weber, que ya lo he dicho en la práctica, ¿no? Son pruebas que también ayudan a complementar y ver si existen. Ahora, normalmente es para ver hipoacusias, ¿no? Hipoacusias, pero también se puede desarrollar el tema del vértigo. Ahora, la vía más compleja acá, ¿por qué? Porque igual, la primera neurona está en el oído y esa neurona tiene que ir al nervio, perdón, al núcleo vestibular, igual. ¿Dónde está el núcleo vestibular? Lo vas a encontrar, porque recuerda que son varios, esos núcleos los vas a encontrar tanto en el bulbo como en la protuberancia. Escúchame, pero acabamos de entender algo. Para poder hablar, mira lo que estamos hablando, el tema de lo que viene a ser el equilibrio, hemos hablado de movimientos de flexión, ¿sí o no? Y rotación, lo que indica que hay participación de músculos trapecio, sternocleidomastoideo. Por lo tanto, tiene que haber una relación entre esta vía con el núcleo accesorio espinal y el nervio espinal. 2. La postura y la posición no es lo mismo tener una persona de pie, ¿sí? Con los talones juntos, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Porque quiera que no, la orientación, por eso es que los folículos están juntos, ¿o no? Sí, están juntos. Entonces, los reflejos visuales también van a mantener una relación, pero ya sabemos que el movimiento ocular lo hace el par craneal 3, 4, o sea, los óculos motores. ¿Sí o no? ¿Quién más participa? El cerebelo.
O sea, tiene que haber una relación vestibular, ¿correcto? Con lo que es el cerebelo. Y finalmente la última relación, ¿con quién va a ser? Con la corteza. No, 3-1-2. Con la corteza 3-1-2. ¿Correcto? Así que no es una sola vía. Vamos a ver entonces acá, para no olvidarnos, esas son las 4 relaciones con las cuales este nervio va a tener sinapsis. ¿Correcto? Y ya sabemos por qué, ¿no? Para poder en este caso articular y poder llegar justamente a mantener este equilibrio. Entonces miren acá. Aquí tenemos, para recordar, la primera neurona. Esta es la parte auditiva, para ver la diferencia. La primera neurona va a ir hasta el núcleo coclear, ¿correcto? Y ya sabemos que está a nivel protuberancial. Y luego va a ir al folículo, el folículo al tálamo, ¿no? Y desde el tálamo, acá está el tálamo, y desde el tálamo a la corteza 41, al área 41. Pero en el caso, miren acá, de la vía vestibular, la primera neurona, como vemos acá, por ejemplo, acá están tomando los conductos semicirculares, va a ir justamente a los núcleos vestibulares. Como te dije, van a estar en lo que es protuberancia y bulbo. Y desde aquí, como puede ver, van a ir ¿a dónde? Van a ir a los pares craneales 3, 4, 6, los oculomotores. ¿Estamos de acuerdo o no? También van a ir obviamente hacia el tálamo, ya sabemos por qué, porque es una propia sección, y al área por la corteza. Tiene que ir una vía hacia la parte, vestibular, como ves acá, la región cerebelar, a través de lo que es el pedúnculo cerebroso inferior. Y nos falta, por supuesto, acá una vía hacia abajo, que es para el par craneal número 11, que es para el nervio espinal. Entonces esta vía, como te dije, tiene más relaciones. Esta de acá normalmente, como ves, es ascendente, ¿no? Pero esta de acá puede tener vías descendentes, laterales o posteriores y ascendentes. Esa sería la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Igual acá podemos ver, ¿no?, la relación que va a ir los dos nervios, ¿no? Algunos, su núcleo coclear, vuelvo a repetir, es netamente protuberancial, y los vestibulares netamente bulbo protuberancial. Igual van a llegar a lo que es, lo que vemos acá en azul, viene a ser la vía vestibular, ¿no? Para llegar a los núcleos oculomotores, a lo que es el tálamo y lo que vendría a ser arriba. Acá, obviamente, como ves, está por encima, con este esquema, por encima de la cisura de Silk, ¿no? O sea, estamos hablando de la parte parietal. En cambio, la vía auditiva estaría debajo de la cisura de Silk, para que lo que sea el área temporal, ¿sí? El área temporal. Y este es un resumen, muchachos. Ponte a leer,